El Imperio Antiguo Egipto. Este ocurre en el 3150 al 31 a.C. Este imperio abarca el Antiguo, el Medio y el Nuevo. Si vamos territorialmente, se ubicaban en el costado del río Nilo y era rico en sus tierras, o sea, era muy fértil, entonces les era muy fácil cultivar. Entonces, habían desarrollado el comercio por esta facilidad que tenían en los cultivos y a su vez todo ese trabajo que se ahorraban en cultivarla, lo dedicaban en el desarrollo y en enriquecer a Egipto culturalmente. Si vamos al mapa acá, Egipto estaba dividido por el Bajo y por el Alto Egipto. Si me voy a la historia, nos encontramos con Narmer, o más conocido como Menes, si lo buscamos si lo googleamos, que este fue el primero en gobernar Egipto y en unificar ese Bajo y Alto Egipto. Esto ocurre, o él gobierna, en la primera y segunda dinastía. Luego encontramos a Sócer, de la tercera dinastía, y este fue el encargado de empezar a mandar a hacer las pirámides, pero estas pirámides eran escalonadas. Luego, después evolucionan y llegan a las pirámides con cara lisa. Pero esto ocurre en la tercera dinastía. En la cuarta dinastía encontramos a Keops, Kefren y Miserino, que son las tres famosas pirámides que siempre vemos en la televisión o en los libros, que estas sí son las pirámides de cara lisa. ¿Qué es lo que ocurre en esta cuarta dinastía? No solamente ocurre en esto de la construcción de las pirámides, sino que en el 2150 a.C. Empieza una hambruna en Egipto, lo que lleva a una, ¿cómo se dice? A una anarquía. Entonces se vuelven a separar esa unificación que había, se separa y vuelve a quedar nuevamente el Bajo y el Alto Egipto. En el 2050 empieza a gobernar Mentuhotep. Este lo llaman como el fundador del Imperio Medio. ¿Por qué? Porque trae la religión a Egipto, que es este famoso dios. Hay un montón de dioses que adoran, pero este es el principal, que es el dios Amón. Eh, Durante el gobierno de Mentuhotep ocurren guerras. Primero principal, eh, todo el mundo quería tener Egipto por ese tema que tenían con las tierras. Eran súper fértiles, eran súper cultivables, entonces todo el mundo quería, ¿cómo se dice? Eh, Todo el mundo quería invadirla y adueñarse, no me salía la palabra. Bien, hasta que ocurre una guerra, que es una muy famosa y la principal, que es la que determinó el Imperio Nuevo, que fue la llegada de los Hyksos. Este pueblo invadió el Bajo Egipto y lo que trajo en realidad, porque obviamente fueron derrotados, pero lo que hizo fue que modernizó a los militares que tenía, al ejército que tenía Egipto. Si ven ahí en la imagen, a lo que ellos llamaban modernizar, era de que empezaron a tener caballos, carruajes, armaduras, que es la flecha y la lanza, porque no tenían como un ejército organizado. Entonces, luego de esta batalla, empezaron a modernizarse. Entonces, es lo único bueno que les trajo esta invasión de los Hyksos, pero obviamente fueron derrotados. A esta modernización le, le llamamos el Imperio Nuevo. Luego tenemos a Amenhotep. Este reemplaza a, vamos acá, perdón, volvemos acá. Este reemplaza a Mentuhotep, ¿sí? Vamos al Imperio Nuevo con la llegada de los Hyksos y tenemos acá a Amenhotep, que se cambia el nombre a Akenatón. Este era el esposo de Nefertiti. Este lo único que hizo fue desatar más quilombo. ¿Por qué? Porque le quita el poder a los sacerdotes y le quita el poder religioso. O sea, como que eh, no permite que adoren al dios Amón. Entonces genera otro conflicto más en Egipto. Amenhotep tiene un hijo con Nefertiti, que es el famoso Tutankamón.
Le dicen el famoso Tutankamón porque es la única tumba que encontraron, em, que pudieron encontrar de un faraón, nada más por eso es famoso. Y otra cosa que tiene es de que después del gobierno del quilombo que hizo Amenhotep, lo que hace Tutankamón es unificar nuevamente, le da el poder a los sacerdotes nuevamente y se incrementa la adoración a este dios Amón, nada más. Luego tenemos a Ramsés, que pertenece a la quinta dinastía, que este es súper importante. Primero porque lo llamaban el rey constructor, que es el al que se le debe todas estas construcciones que se han encontrado en Egipto. Y este en principal es una construcción dedicada a su esposa Nefertari. Pero lo importantísimo de acá es de que se dice de que nunca perdió una batalla y de que fue el primero en hacer y firmar un tratado de paz, que es el que vemos acá. Luego tenemos en la sexta dinastía la batalla de Actium, que esto ocurre en el 31 a.C., y acá es donde se da por finalizada el Imperio Antiguo Egipto, que es cuando los romanos, o más bien Octavio, derrota a... me olvidé el nombre. Derrota a Cleopatra. Derrota a Cleopatra, que fue la última reina de Egipto. Y acá se da por finalizado el Imperio Antiguo Egipto.